Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy o nuestra discusión. Vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de Ferdinand de Saussure. Esta semana tenemos la tarea de entregar el proton acerca de precisamente el signo lingüístico, la teoría de Ferdinand de Saussure. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto? ¿Ninguna? Ok, ok, listo. La siguiente semana, recuerden que también tenemos, bueno, esperen un momento que quiero mirar, realmente si es la siguiente semana. Sí, la siguiente semana tenemos también una reseña crítica sobre el generativismo. Entonces, la otra semana, o la siguiente clase, vamos a hablar un poco acerca del generativismo. Para esa clase vamos a hacer o voy a hacer una presentación también, pero me gustaría que ustedes también fueran leyendo e investigando acerca del generativismo, así como hemos mirado lo de Ferdinand de Saussure, que habla desde el positivismo. Noam Chomsky habla desde otra corriente de pensamiento, que es importante también tenerla muy en cuenta y también tenerla clara, que es el cognitivismo. ¿No? Aparte del positivismo, vamos a ver el cognitivismo, que se conecta con la teoría de Noam Chomsky, perdón. En este espacio, estoy leyendo por acá espacio, entonces por eso dije espacio. En este momento, entonces vamos a empezar con nuestra presentación, continuar con la presentación acerca de Saussure. ¿Qué recuerdan de la presentación de la clase pasada, de la sesión pasada? ¿Qué recuerdan de esa presentación? ¿Cuáles eran algunos de los principios de Noam Chomsky? Ay, Noam Chomsky, perdón, Ferdinand de Saussure. No Estoy en... hablamos. Ajá, ¿sí? No, profe, disculpe, es que iba a decirte que no, No, no recordaba que era Chomsky. sí, sí, sí. Me estoy enredando un poco. Pero no, sobre Saussure, ¿qué fue lo que acordamos nosotros acerca de Saussure la semana pasada? Mm. César. No, pues llegamos a la conclusión pues sobre el significado y el significante. Ujú, muy bien. ¿De dónde surge esa idea de significado y significante? El, pues es sobre la imagen, el concepto y la imagen acústica. Ujú. ¿Por qué el objeto de estudio, no solamente para ustedes, César, pero por qué el objeto de estudio de, según Ferdinand de Saussure, es la lengua? Buenas noches, María Fernanda. ¿Por qué el objeto de estudio para Ferdinand de Saussure era la lengua? ¿Difícil? ¿Está difícil? No sé, pues hablaban sobre que comenzaban a analizar el circuito del habla. Entonces, Ujú. como lo que también el otro día mencionaban, como que era lo del emisor y receptor, es como el valor a eso, ¿no? Y pues Sí, que eso era un circuito que viajaba, pues empezaba en la mente, después pasaba pues a la voz y se comunicaba y el otro personaje
lo recibía, que era lo de la imagen acústica, ya lo procesaba cognitivamente y era ya el concepto, y así, y volví y repetía para volver a responder. Sí, y habíamos visto que en ese aspecto, en ese mismo proceso, teníamos fenómenos físicos, fisiológicos y psicológicos. ¿Recuerdan? Que ese fenómeno físico tiene que ver con la fonación y la audición, el fenómeno psicológico tiene que ver con lo que pasa aquí del concepto a la imagen, y el fenómeno psicológico tiene que ver con lo que pasa en el cerebro. ¿Ok? O sea, que había una cuestión aquí importante acerca del proceso físico. En el proceso físico no puede ser parte de la lengua. El aspecto físico del circuito de la palabra no puede ser parte de la lengua porque no encierra el hecho social y su estudio. Ese estudio más bien corresponde a la acústica o a la física, lo físico, ¿no? Y lo otro, el que hablábamos acá, del proceso fisiológico, correspondía a la biología humana, lo que pasa en la fisiología. Pero lo que pasa en la mente, el fenómeno psíquico, es decir, comprender también una parte receptivo-pasiva, el recibir la imagen acústica y relacionarla, relacionar el significado con el significante, pasa a ser algo social y corresponde a la lengua, ¿no? Entonces, en este momento podemos decir o afirmar que la lingüística, lo que pudiera llegar a estudiar, no es el habla ni el lenguaje, sino la lengua, precisamente por ser un fenómeno psíquico, porque los otros dos corresponden a disciplinas distintas, según lo que decía Saussure. Recuerden que Saussure también hablaba mucho o hablaba siempre desde el positivismo, ¿no? Desde el positivismo kantiano. El hecho de que él viera la ciencia como algo que debería comprobarse, como algo que debería formular reglas y estructurarse, hizo que él empezara a mirar todas estas cosas para sacar reglas precisamente. Y como llegó a la conclusión de que era la lengua el objeto de estudio, tomó el signo lingüístico como su unidad de análisis. ¿No? ¿Recuerdan eso? Unidad de análisis, signo lingüístico. La lengua es el objeto de estudio de la lingüística. Y el signo lingüístico lo estábamos viendo con dos caras: concepto e imagen acústica, o lo que llamamos más adelante significado significante, ¿no? Que es el proceso psíquico, lo que pasa en la mente, esa relación entre el significado y el significante, es lo que pasa allí en la mente. Vimos también 4 características o 4 atributos del signo lingüístico. 4 atributos. Estas eran representaciones del signo lingüístico y decíamos que la primera era la arbitrariedad del signo, porque no existe una correlación directa entre el signo lingüístico, entre el significado y el significante. El ejemplo del árbol. No hay una razón directa por la cual el árbol se llame árbol. O en inglés se llama tree. No existe ninguna relación directa. Todo es arbitrario. Entonces, esa arbitrariedad del signo lingüístico está determinada precisamente por los hablantes de la lengua. Al hacer eso, entonces podríamos decir que eso ya lo vimos, uno, la arbitrariedad; dos, la linealidad del significante. Entonces decíamos que el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve únicamente en el tiempo, es decir, se vuelve lineal. Lo que hacemos nosotros al escuchar las palabras es escuchar una consecución de sonidos. No hay un sonido sobre el otro, no hay sonidos alternos, o no hay sonidos, no se pueden hacer sonidos hacia atrás.
Entonces lo que hace es que hay una linealidad en el tiempo. Lo mismo sucede con la escritura. No importa hacia qué lado se escriba, en la lengua en la que estemos hablando, pero siempre va a haber una linealidad. Eso es lo que implicaba también, o lo que quería decir Saussure con la linealidad. La sucesión de los signos. Bueno, en este caso no de los signos lingüísticos, pero sí la sucesión de los grafemas o de los fonemas, cuando estamos hablando o escribiendo. Vamos a ver acá. Buenas noches a todos. El tercero, que habíamos hablado también, era la inmutabilidad del signo lingüístico. Es decir, que en las lenguas el signo se atribuye esa correspondencia significado-significante, y esa correspondencia es inmutable. No se puede cambiar, no puede mutar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el signo es arbitrario. Al ser arbitrario es convencional, es decir, es convenido por la sociedad, y esa convencionalidad hace que el signo se vuelva estable. Es decir, que un árbol siempre va a ser un árbol. No importa, no le podemos cambiar el nombre. Una oveja va a ser una oveja, un 3 va a ser un 3. Entonces, esa inmutabilidad también existe. Sin embargo, aunque suena paradójico, y veíamos la semana pasada, el signo también es mutable. Pero esa mutabilidad no se da en la relación significado-significante, sino que muchas veces el significante puede atribuirse a otro significado. Eso es lo que quiere decir la mutabilidad. O el significado se le puede atribuir otro significante. Entonces existen varias relaciones allí, podemos combinarlas, y veíamos un ejemplo. La arbitrariedad del signo, la presión de las masas hablantes y el factor tiempo como determinantes o causas de la mutabilidad del signo. Hace que cambien o aparezcan cosas nuevas. Por ejemplo, los neologismos pueden llegar a ser también una mutabilidad del signo, ¿no? El hecho de tener ahora verbos como googlear o whatsappear hace que el signo también cambie. Ya no se vuelve estable, sino que va cambiando también por la sociedad, por el uso que le damos nosotros y el tiempo, en el tiempo que se va moviendo. Entonces, esa mutabilidad del signo se puede ver de muchas maneras. Bueno, esas eran las 4, ¿no? Entonces ya estamos haciendo un repaso rápido. Entonces, en resumidas cuentas, según Saussure, la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad son los 4 atributos del signo lingüístico. ¿Sí? Relaciones entre significado y significante. Ahora, lo que nos compete en la noche de hoy estar mirando es la teoría del valor. La lengua como sistema de valores, o los signos lingüísticos como valores puros. Vamos a mirar un poquito acerca de esta teoría del valor para entenderla según Saussure. Saussure plantea que los signos lingüísticos son valores puros. Entonces, esos valores tienen una relación dentro del sistema, y ese sistema ustedes saben que es la lengua. Tienen una relación dentro del sistema. Al tener una relación dentro del sistema, cada uno de los signos va atribuyéndose o va adquiriendo un valor, porque eso le da una identidad al signo. Entonces vamos a seguir mirando acá. La idea de valor se aplica tanto en el plano del significado como en el plano del significante. Es decir, que el significado tiene un valor y se le pueden atribuir ciertas características de valor, y el significante se les puede atribuir ciertas características de valor también, según esta teoría saussuriana. Pues vamos a leer este primer pedazo. ¿Quién está por ahí? Hay mucha gente por ahí. Vamos a escuchar a Leonardo. ¿Puede hablar? Leonardo, hola Leonardo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están?
¿Nos hace el favor de leer este pedacito? Claro que sí, señor. La teoría del valor. Los valores están siempre constituidos, primero, por cada... no me deja ver acá el... Primero por una cosa de semejante, susceptible de ser trocada por otra, cuyo valor está por determinar. Y segundo, por cosas similares que se puedan comparar con aquella cuyo valor está por ver. Estos dos factores son necesarios para la existencia de un valor. Muy bien. Presten atención a esos dos valores. Leonardo, ¿puedes leerlos, por favor, otra vez? Ok. Primero. Entonces, primero, por una cosa de semejante susceptible de ser trocada por otra, cuyo valor está por determinar. ¿Y segundo? Y el segundo, por cosas similares que se puedan comparar con aquella, cuyo valor está por ver. Muy bien. Entonces hay dos cosas aquí, una que se troca y otra que se compara. Entonces miremos acá. La teoría del valor. ¿Qué es un valor? Si preguntara yo qué es valor, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué es un valor? ¿Qué responderían? A ver, miramos. No responde involuntariamente, toca preguntar. Lina, ¿qué es valor? ¿O qué es un valor? Lina. Espérate. Ya. No, no se escucha, Lina. Aló. No, no se escucha. Bueno, qué pesar. Te salvaste por esta vez. Qué pena. A ver, escuchemos a alguien más que no hayamos escuchado antes. Una cualidad, profe. Eso, ¿Puede Jasmine. ser? Una cualidad. Sí, podría ser una cualidad. Un valor es una cualidad. Ok, muy bien. Patricia Gómez. ¿Qué es un valor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que un valor, comparto lo que está diciendo Yasmín, es como una cualidad que confiere a las cosas o a las personas, ¿no? Ok, muy bien. Miremos entonces qué es un valor. Patricia, por favor, ¿me cierras el micrófono? Se me devuelve todo el sonido. Listo, gracias. Entonces vamos a ver. Un valor es un elemento, en la lingüística, es un elemento cuya identidad no se define por sí misma, sino en función de las relaciones que establecen con otros elementos. Es decir, que el elemento no cobra un valor hasta que no esté en una relación con nosotros. Según Saussure, había dos tipos de relaciones, una que era trocada y la otra que era semejante. Esos son los tipos de relaciones que estamos estableciendo. Pero ese signo lingüístico debe estar en relación con los demás, o si no, no existe valor para el signo lingüístico. Ejemplos. Miren este ejemplo de acá. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, el rojo? Porque aquí ya no es solamente una relación de significado significante, sino una relación con otro. ¿Qué valor tiene el rojo? ¿De alerta? ¿De alerta, profe? De alerta. Prohibición. Prohibición.
Detenerse. Entonces, hay bastantes relaciones. ¿Cómo sabemos que es detenerse? Nos lo han enseñado toda la Como lo vida. han enseñado, sí. O sea, ese color ya nos han dicho que es ese stop, cómo se tiene que detener. Ujú, muy bien. Muy bien. Y entonces el verde fue asignado. ¿Sí, Leonardo? Continuar. Sí, continuar en la marcha. Pero si el rojo no estuviera con el verde, o el verde no estuviera con el rojo, ¿se tendrían el mismo valor? Eso, si estuvieran por aparte, depende de donde se encuentren, también tiene su propio valor. Podría Pero, significar otras cosas. muy bien, pero ese valor es atribuido en relación con otra cosa. Es atribuido a otra cosa, sí, señor. Exactamente. El signo lingüístico, en este caso, este rojo, solito, no tiene un valor como tal. Es simplemente un color. O el verde o el amarillo. No tienen un color como tal. Perdón, un valor. El verde también significa esperanza, sí señora. Ah, claro, qué pena, se me había ido un 9 en vez de un 8, sí, es cierto. Ok, entonces, como estamos viendo, voy a mutearlos a todos. Mutearlo es un neologismo. Oh, creo que lo muteé. Bueno. Entonces aquí existe un valor porque está relacionándose el uno con el otro. Y si es cierto que fue atribuido, ¿ok? Fue atribuido este valor o fue dado por la sociedad. Vamos, una persona que nunca haya visto un semáforo, que no lo haya necesitado en su vida, de pronto no entiende la relación entre el verde, el rojo y el amarillo. Miremos otro ejemplo. Este es otro ejemplo. ¿Cómo entienden ustedes esta teoría del valor con este ejemplo del mapa? Pues uno lo relaciona inmediatamente con ubicarse en el espacio. Y en la cabeza se ubica en el espacio. Por ejemplo, uno ya sabe que donde señale la flecha N, ese es el norte, o el sur, o el oriente, o el occidente, ¿cierto? Y si dijéramos que esta línea verde que está aquí, ¿qué representa? Una ruta. Una ruta, pero esa ruta, si fuera una línea verde en otra parte, no tendría ningún valor. ¿Cierto? O sea que solamente la No. ruta cobra valor, o esa línea verde cobra valor dentro de esta relación de signos acá, dentro de este entramado que es el mapa. O por ejemplo, aquí el parque. Uno no entendería por qué estas zonas verdes son zonas verdes. ¿Sí? Entonces, todas las cosas entran como en relación, están en relación, y ahí es donde cobran valor. Se entiende el signo. Entonces, miremos el otro ejemplo. ¿Qué podemos ver acá? Lo que todos quisiéramos tener en la casa, ¿cierto? Un árbol de billetes. Pero hablemos del dinero. El signo dinero. ¿Cómo cobra valor el dinero? Porque surgió a través de una necesidad. Sí, pero Es entonces, decir, pues no sé, antes las cosas se simbolizaban a través del intercambio, como llamaban el trueque, de necesidades que tenían todos. En cambio, el dinero fue un invento que en sí es papel, no tiene nada que ver con
No tiene ningún valor como el oro, es decir, el dinero que uno tiene en las manos está representado en oro en los bancos, es lo que dicen. Entonces el dinero pues simplemente fue una necesidad que tuvimos donde decidieron darle un valor y todos lo creemos así, pero en Pero sí es una invención. miren lo que está diciendo Carol. El papel del billete no tiene ningún valor. Solo cobra valor en relación con el oro, ¿cierto? O en otro tipo de relación que se dé. Por ejemplo, un billete de 100.000 no tiene valor. A ver, miramos a ver, Iván. Voy a cerrar sus micrófonos un momentico. ¿Esto se cierra? Acá. Ya, para evitar los retornos y la música. Iván Darío, cuénteme. Levantó la mano. Iván Darío. Abra su micrófono, Iván. Ya lo cerré. Bueno, listo. Entonces sigamos con el ejemplo del dinero. El billete. Qué pena, profe, ya, profe. Ok, Sí. señor. No, es que no me podía hablar. Hablando con el tema del dinero, lo que estaban hablando, el dinero ya no está representado en oro No. hace mucho tiempo. Y está, por ejemplo, los dólares están pagados al portador, o sea, representan lo que vale la persona que lo carga, como quien dice. Pero ya como el valor de lo que vale la persona, como quien dice, eso ya es como un tema del capitalismo, ¿no? Sí. Pero entonces sigue siendo también como una convención, porque si vemos, por ejemplo, la situación en Venezuela, que ahorita dicen que supuestamente les van a pagar con lingotes de oro, pero no se los van a vender, lo que están haciendo es que supuestamente el dinero va a volver a tener valor en oro, pero pues obviamente no le van a entregar oro a ningún ciudadano de Venezuela, sino que van a respaldarlo con un oro que en teoría tienen. Pero sería una convención que quiere el gobierno poner, dándole un valor a un papel que sabemos que no tiene ningún valor en realidad. Exacto, exacto. Y ahí es donde está la teoría del valor. El valor del billete solamente está en relación con algo más. ¿Sí? En el pasado, como decía Iván, pues era el oro. Ahora nosotros ya no tenemos pesos oro, por eso los billetes no dicen pesos oro, pero sigue siendo representado en algo más, en algún tipo de capital diferente, ¿no? Esa relación que se establece allí es la que da el valor a cada uno de los billetes, monedas o lo que sea, aunque sean iguales, del mismo material, tiene un valor diferente. Entonces, esa es la relación. Siempre debe haber una relación allí de una cosa con la otra para que tenga un valor. Y a eso era lo que se refería Saussure con su teoría del valor. No solamente con el dinero, sino con todos los signos. Otros ejemplos. Miren este dibujo. Y piensen en el valor. ¿Pudiéramos pensar en el valor de todo el juego? ¿O pudiéramos pensar en el valor de cada una de las fichas? De cada una de ellas. ¿Todas tienen el mismo valor? No, dice Carol, no. No todas tienen el mismo valor. ¿Cómo se establece el valor? El tipo de movimiento, o sea, la libertad que tiene cada figura para moverse. Para Por moverse. jerarquías. Es un valor jerárquico. Figura. Y un valor jerárquico. Todos sabemos que la más poderosa aquí es la reina, La reina. La reina. ¿cierto? Pero ese valor es atribuido con respecto a los otros, Ajá. ¿cierto? A la sociedad. Cada uno de ellos tiene un valor distinto, porque tiene unas cualidades distintas, pero es en relación con el otro que adquiere su valor. Si estuviera solamente el rey, pudiéramos decir que tiene todo el valor,
Pero valor con respecto a qué? Valor con respecto a los demás. Porque este es el que hay que proteger. ¿Sí? Pero si no estuvieran los demás, no tendría valor. No tendría valor alguno. Entonces, Patricia, por favor, ciérrame el micrófono. Gracias. Eso, muchas gracias. Sí, pero no nos vamos a poner en tecnicismos del ajedrez. Dice María Fernanda que si un peón llega a dejar en jaque al rey o a la reina, llegaría a ganar valor. Ah, bueno, sí, no había leído bien. Pero sí, llega a tener otro valor. Pero siempre es en relación con el otro. Siempre. Entonces, así es que Saussure define estas relaciones de valores. Sí, señor, don Iván. Muy estratégicos ustedes. Aunque les gusta el ajedrez. Sí, exactamente. También representa algo por fuera. Pero digamos que en este caso estamos usando el ajedrez para establecer las relaciones de una ficha con la otra. Miremos entonces acá. La teoría del valor, entonces, podemos concluir lo siguiente. Tal como los colores del semáforo, las calles de la ciudad, el dinero y las piezas del ajedrez son elementos cuya identidad se definen dentro del sistema del que forman parte. Si no formaran parte de ese sistema, no tendrían ningún tipo de valor. O tendrían otro valor, como habíamos hablado, por ejemplo, de los colores. O como pudiéramos hablar acerca del dinero. Tendría otro tipo de valor. Se definen en el sistema en el que están. Ahora, tenemos algunos ejemplos en relación con el significado en tanto valor. Perdón. En español, nosotros tenemos dos palabras para definir ciertas cosas. En este caso, los peces. El pez y el pescado, que son dos cosas distintas para nosotros. El pez todavía está vivo y el pescado está muerto. Entonces, estos dos signos lingüísticos cobran valor en tanto su relación de si está vivo o está muerto. Pero en el sistema italiano, el pesque, creo que se dice pesque, ya no cobra no hace ninguna distinción. Tanto vivo como muerto es lo mismo. O en el inglés, con fish. Fish, vivo o muerto, es lo mismo. El mismo signo lingüístico, el mismo significante para el significado diferente. En este caso el español no. Entonces, en tanto al sistema del español o el sistema del italiano podemos ver que hay diferencias en relación signo, significado, significante. Miremos otro ejemplo del sistema español y sistema inglés. En español, acá falta un dibujo. En español, carne implica lo que implicaría flesh and meat en inglés. Pero flesh es carne humana y meat es carne para comer. Esto sería este significante con el significado tienen una doble relación. Entonces, en tanto sea humano o animal, podemos entender en inglés que tiene doble significado. A ver, dice Iván. Igual sería en el caso, sí señor, sky and heaven. Sería exactamente lo mismo. En español, cielo implica las dos, el mismo significante para dos significados, pero en inglés hay significado significante para cada una. Entonces, la relación de los signos se establece de manera distinta. Entonces, ahí no hay una convencionalidad entre los idiomas en tanto significado significante o relaciones significado significante. Siempre va a ser diferente. Bueno, no siempre, pero puede ser diferente. Entonces, ahí hay un sistema de valores distinto para cada uno de los dos o de los idiomas que estemos hablando. En español,
nosotros podemos utilizar el, la, los, las como plural, como singular y discriminarlos. De acuerdo a, a los sustantivos que los precedan, uno le va dando un valor, le va atribuyendo ciertas características, singular, masculino, femenino, plural. Pero en inglés no. En inglés simplemente es uno. Entonces, esto es en tanto el significado, perdón, en relación con el significado en tanto valor. El significado. Veamos otro ejemplo. Acá está este. Teoría del valor. Sigamos mirando esta teoría del valor. ¿Quién puede leer acá? Que yo no escuchaba a todo el mundo por acá. Daliana, ¿tienes micrófono? Señor. Ok. ¿Me ayudas a leer, por favor? Gracias. Sí, señor. En todos estos casos, pues sobreentendemos que en lugar de ideas dadas de antemano, valores que emanan del sistema, cuando se dice que los valores corresponden a conceptos, se sobreentiende que son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones con los otros términos del sistema. Su más exacta característica es la de ser lo que los otros no son. Muy bien. Entonces el valor se define. Ah, sí, Giovanni, muy bien. Ese ordeñar en inglés. Ordeñar y leche en inglés son lo mismo. Muy bien, entonces aquí eso sí lo que está haciendo es que el valor del signo, significado significante, puede cambiar en tanto a sus relaciones puramente diferenciales. Y dice no positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones con otros términos. Entonces, eso es lo que él empezó a decir. Se relaciona en tanto a los demás. Entonces, ¿cuál es la relación con lo otro? Así puede llegar a tener un valor. Profesor. Señora. Ya me funciona el micrófono, gracias. Okay. Profesor, una pregunta, ¿a qué se refiere de que, pues he entendido pues lo de la relación para que ese elemento tenga un valor, pero ¿a qué se refiere positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones? ¿Qué es lo positivo y por qué es positivo y por qué es negativo ahí? En el sentido de que, por ejemplo, aquí miremos los ejemplos anteriores. No es que estamos hablando, por ejemplo, pez pescado, no estamos hablando positivamente por su contenido, es decir, se entiende. El contenido es la relación que existe acá, ¿no? Entonces tenemos, hagámonos la imagen del significado significante, este con este y este con este. Y nosotros entendemos, digamos, los dos significados independientemente, pero cobran un valor no porque se entienda el significado independientemente, sino porque hay una oposición entre este y este. Por eso es que lo entendemos. Entendemos la oposición vida-muerte, entonces entendemos la oposición pez-pescado, que no es por su contenido netamente, porque también lo pudiéramos hacer, pero le damos el valor por su diferencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso dice que es negativo. Sí, pues no negativamente, sino relacional. O sea, no es por su positivo, por el aspecto positivo, no. Es decir, por el entender el signo como tal, sino por su relación. Entonces, lo que Saussure está diciendo acá es eso. Son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su contenido, es decir, por entender la relación de significado significante como tal, sino negativamente por sus relaciones con los otros términos del sistema. Entonces, si dijéramos aquí otra vez, el pez es vivo, el pescado es no vivo. Entendemos pescado en tanto hay una relación negativa con el otro. Acá entendemos flesh en tanto es humano y meat en tanto no sea humano. ¿Sí? Entonces entendemos esa relación allí, que la entendemos por su contenido, sino por su relación negativa con el otro. ¿Más o menos?
Sí, ya Ok, creo que capto. Gracias. ok. No, listo. Vamos a seguir mirando. Lina, de una vez empecemos a leer esta parte, una vez ya que sirve el micrófono. Sí, si la parte conceptual del valor está constituida únicamente por sus conexiones y diferencias con los otros términos de la lengua, otro tanto se puede decir de su parte material. Lo que importa en la palabra no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir una palabra de todas las demás, pues ellas son las que llevan la significación. Muy bien. Entonces aquí ya Saussure no se refiere a su relación significado-significante, sino a la palabra como tal. Y eso otra vez vuelve a decir que lo importante es la diferencia fónica. En tanto uno haga una diferencia, una distinción fónica, uno comprende o distingue un signo de otro signo. Es lo que está diciendo él acá. La diferencia fónica, que es propiamente de la lengua. Entonces miremos esto, este ejemplo en relación con el significante, en tanto a valor. Y ya estamos hablando acerca de la diferencia fónica, es decir, de la palabra como tal. Acá hay algunos ejemplos. Ata, bata, cata, data, gata, lata, mata, nata, ñata, pata, rata, lata, rata, tata. Todos tienen ata, pero hay una diferencia fónica que hace que el signo lingüístico varíe de uno al otro. Eso es más o menos lo que está diciendo Saussure. Es un ejemplo. Todos tienen ata, pero si le cambiamos un fonema inicial, va a cambiar totalmente el signo lingüístico. No hay nada de relación entre bata y nata, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Cada una adquiere su valor por el fonema inicial. Cebra, zebra, cebra. Vaca, vaca. También pudiera tener una relación aquí entre una y la otra, dependiendo del fonema. Saussure explica el valor en su aspecto material a través de una comparación con el sistema de la escritura. Primero, los signos de la escritura son arbitrarios, y eso lo sabemos. No existe ninguna relación entre una B y el sonido B, o entre la K y el sonido K. No hay ninguna relación. Entre la T y el sonido T. No hay nada. Solamente es una relación arbitraria que ha creado nuestra mente y que ha sido instaurada porque aprendimos a leer. Ya sabemos que la T suena T y se representa por esa T, solo porque hemos aprendido a leer. Nos han enseñado eso. Es decir, los hemos convenido con los demás. El valor de las letras es puramente negativo y diferencial. Lo único esencial en la representación gráfica de la letra T es que ese signo no se confunda en su escritura con la L o con la D. ¿No? Entonces, pilas con esto, el valor es puramente negativo y diferencial. En tanto a sus propiedades, se va a hacer diferente al otro por lo que tenga o por lo que no tenga. ¿Sí? De la T, de la escritura, de una a la otra. Entonces acá tenemos unos ejemplos de escritura. La T, cómo llegaría a escribirse en las T's en diferentes formas. Pero ninguna se puede parecer a la L o ninguna se puede parecer a la D, que son las letras más parecidas. Los valores de la escritura no funcionan más que por su oposición recíproca en el seno de un sistema definido, compuesto de un número determinado de letras. Siendo el signo gráfico arbitrario, poco importa su forma, o mejor, solo tiene importancia los límites impuestos en el sistema. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el español o en el inglés, no tenemos más signos que las 27 consonantes y las 5 vocales. Signos gráficos. Y de ahí no nos podemos salir. Entonces, no necesitamos, más bien, esos signos gráficos que han sido arbitrariamente puestos y que están conectados con la fonación, pues están allí. Más en español que en inglés. En inglés es mucho más arbitraria la relación
grafema fonema, ¿no? Es mucho más arbitrario que en español mismo. Esa relación. Vamos a mirar. El medio de producción del signo es totalmente indiferente porque no interesa al sistema. Eso se deduce también de la primera característica. Escribamos las letras en blanco o en negro, en hueco o en relieve, con una pluma, con tijeras, eso no tiene importancia para la resignificación. Siempre las vamos a entender. El modo de reproducción o el modo de producción del signo no importa. Incluso, si lo hacemos con las manos, también podemos entender muchos de los signos, ¿no? Si hacemos así, entendemos que es la B. O si hacemos así, podemos entender que es la I. Entonces, el medio de producción no es, digamos que no es importante en el sistema. Lo importante es que nosotros ya hemos convenido ese sistema de tal forma que no haya una igualdad entre los diferentes grafemas para la producción de las palabras, tanto escritas como habladas. Conclusiones. Primero, la lengua es un sistema de valores. Toda la lengua en su sistema de valores está buscando, más bien, está tratando de que todos los signos tengan un valor en relación con otro, o en relación con el lugar donde se coloca, como veíamos en algún ejemplo. Siempre va a tener eso. La lengua es un sistema de formas. No hay sustancia en la lengua, no hay ideas ni sonidos en sí, que existen previamente, sino exclusivamente diferencias entre ideas y sonidos. Entonces, lo que nosotros producimos, que es una convención, no está relacionado con lo que nosotros pensamos directamente. Aunque cuando nosotros asumimos el lenguaje como nuestro sistema, bueno, la lengua como nuestro sistema para comunicarnos, hacemos que esa relación entre lo que pensamos y lo que hablamos sea mucho más directa, aunque sigue siendo arbitraria. La establecemos allí. Entonces es una forma, es un sistema de formas. Y la diferenciamos entre ideas y sonidos. Se diferencia entre eso, en ese aspecto. El hecho de que los signos sean valores refuerza el principio de arbitrariedad. Si hubiese algo motivado en la lengua, los signos no serían valores, ya que el significado o el significante o ambos deberían estar definidos de antemano, pero están definidos de acuerdo a su relación con lo otro, a su relación o a lo que no es o a lo que es. Eso es lo que se puede deducir de la teoría del valor de Saussure, entendiendo el valor de esa manera. Otra conclusión importante es, ¿cuál es la relación entre lenguaje y pensamiento para Saussure? No existe pensamiento sin lenguaje. Saussure piensa que, o Saussure afirma, que el pensamiento solo se llega a dar por medio del lenguaje. Y la realización del pensamiento es el lenguaje. Saussure considera que el pensamiento A es una masa amorfa. En el plano del sonido B tampoco encuentra distinciones. Entonces, si este es el sonido y este es el pensamiento, no hay ninguna distinción aquí. La única distinción se logra si entre las dos existe el lenguaje. La lengua se representa como una serie de subdivisiones contiguas, cada una de ellas operadas en el plano del pensamiento y sobre el plano del sonido. La lengua es un intermedio entre el pensamiento y el sonido, y su unión lleva necesariamente al deslindamiento de unidades, los artículos o signos lingüísticos. Entonces, el pensamiento y el sonido es lo que forma el signo lingüístico como lo habíamos visto anteriormente. El concepto y la palabra, ¿no? El sonido y el concepto. Lo que tenemos en la mente y lo que escuchamos. Eso es lo que forma. Pero lo que dice Saussure es que en esta mitad está precisamente esas subdivisiones y están precisamente esa instauración del signo lingüístico. En la mitad de los dos. Profesor, Señor, cuénteme. ¿podría devolver la anterior, por favor?
Yo tengo una pregunta relacionada a si dice que cada una de ellas es operada sobre el plano del pensamiento y sobre el plano del sonido, hablando de la lengua. Por ejemplo, ¿cómo sería la lengua de señas si no está sobre el plano del sonido? Sí, es que el problema es, esta es la teoría de Saussure. Recordemos que Saussure era positivista. Saussure se instauraba sobre lo que era posiblemente o posible de evidenciar. En el momento en que Saussure estaba haciendo su teoría, las personas que tenían ciertas discapacidades incluso eran consideradas como no personas. Entonces, en esta teoría se excluye esa relación de signo-pensamiento y lo limita simplemente a los hablantes ideales, las personas que pueden hablar. Obviamente, si lo pudiéramos traspolar a lo que es el lenguaje de señas tendría una gran dificultad porque inicialmente no hay sonido, pero sí hay letras. Entonces, si por ejemplo hacemos una B en lenguaje de señas, pero esta B es convenida también, y esta B de por sí tiene un significado. ¿Sí? O si ellos, por ejemplo, hacen ya una seña más específica, como por ejemplo hombre o papá, acá, si hacen esta como es papá, esta es una seña que ya es convenida. Y este mismo movimiento que se constituiría en sonido, en la representación visual para ellos, viene a representar el significante. Y el significado es el papá. Pero yo creo que sería muchísimo más complejo que eso. No. Profe, el lenguaje de señas. No, el lenguaje de señas no es universal. El lenguaje de señas es incluso regionalizado. Hay lenguaje de señas colombiano, venezolano, ecuatoriano, americano. Hay ciertas señas que son universales y el abecedario es universal en algunas letras. Hay otras letras que se diferencian. Pero también se vuelve diferenciado. Entonces, esa relación significado-significante, yo creo que sería un poquito más complejo de establecer. Precisamente por lo que les digo, es muy positivista. ¿No? Ok, muchas gracias. Listo, hombre. Es una muy buena pregunta. Bastante inclusiva. ¿No se ha podido llegar a la convención? No se ha podido llegar a una convención al respecto al lenguaje de señas. Por lo que es bien particular. Bastante particular. Muy bien. Listo. Entonces, finalmente. Dice, así pues, según Saussure, en un estado de lengua todo se basa en relaciones. ¿Y cómo funcionan esas relaciones? Las relaciones y las diferencias entre términos se despliegan en dos esferas distintas, cada una generadora de cierto orden de valores. La oposición entre esos dos órdenes nos hace comprender mejor la naturaleza de cada uno de ellos. Ellos corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, ambos indispensables a la vida de la lengua. Entonces, la función o cómo funcionan esas relaciones, existen las funciones sintagmáticas, las relaciones sintagmáticas, que están dadas por la linealidad, la sucesión y el encadenamiento, son excluyentes y son finitas. Existen en presencia y existe un sintagma. Entonces, esas relaciones sintagmáticas en linealidad se denotan por este ejemplo de acá. El auto está roto. En sucesión, uno va después del otro. Pero se encadenan el determinante con el nombre, con el sujeto, con el verbo y con un adjetivo. En este caso. Es excluyente. El primero no es el mismo y excluye al segundo. Es finita, es decir, que tiene un fin. Acá termina. Se da en presencia, es decir, que tiene que ser vista o tiene que ser leída o hablada. Y es sintagmática en el sentido de que existen relaciones de sintagmas, que esto tiene que ver con la sintaxis.
la relación de una con la otra, en español se dice categorías sintácticas, una categoría sintáctica con la otra. El auto está roto, o puede ser los autos, acá ya perdemos, el auto está en el garaje, el auto está en el taller, el auto tiene, y ya tendríamos que empezar a mirar otro tipo de relación, porque ya tiene, no casa con el taller, ya no puede haber una relación sintagmática coherente aquí. El auto corre corriendo, tampoco habría una situación, una relación sintagmática, y mucho menos si lo pluralizamos, porque en español este primero tendría que estar en plural, y los demás también estarían en plural. Incluso esta parte de aquí, que es el verbo, estará o estuvo, puede también cambiar el significado de lo que estamos diciendo, o la intención. Y en ese caso, entonces podemos ver que aunque puede ser una linealidad y una sucesión, también necesita tener una relación coherente entre uno y el otro. Porque puede ser, el lancha estuvo averiado, es totalmente sintagmático y está correcto, pero no es coherente. Entonces, no es necesariamente solamente una sucesión de palabras, porque sí, debe haber una sucesión de palabras con un sentido. Las relaciones paradigmáticas o asociativas, entonces, están dadas por constelación o red, ya a diferencia de la sintagmática, que es una linealidad, aquí se constituye por una red, y hay una relación o hay unas situaciones incluyentes y son infinitas, las relaciones paradigmáticas. Ya no se da en presencia, sino que se da en ausencia, y estamos hablando de relaciones, por ejemplo, de un mapa semántico, donde bondad desprende un tipo de relaciones o tiene relaciones con otros signos, dada su relación o dada su cercanía o su afinidad, ¿no? Entonces, este bondad puede estar incluido en bueno o bueno está incluido en bondad, que ahí es donde está incluyente. Es una red infinita porque podemos seguir haciendo la red sintagmática. Entonces, este signo puede estar dado también por este tipo de relaciones paradigmáticas asociativas, que en este caso son más semánticas. En el primero eran más sintácticas, que es el de la linealidad. La teoría de Saussure es positivista, lo volvemos a recordar, porque se ajusta a los parámetros que estaban en esta corriente de pensamiento. Establece leyes universales, opera a partir de la observación de los elementos, describe su objeto de estudio y utiliza categorías dicotómicas, es decir, la relación binaria. La teoría de Saussure es estructuralista porque piensa la lengua como una estructura o sistema conformado por elementos. Sistema conformado por elementos. Y la teoría de Saussure es abstracta porque no da cuenta del lenguaje real, sino que propone un modelo idealizado sobre las lenguas universalmente hablando. Es decir, él establece solamente reglas, pero no se basa en la realidad. Bueno, se basa en los mundos ideales, idealizados. Entonces, finalmente, lo que hemos llegado acá a comprender es que esta teoría del signo realmente, desde mi perspectiva, no funciona en los tiempos modernos. Deberíamos analizar otro tipo de relaciones que no sean relaciones lineales o que no sean relaciones binarias como las que establece Saussure. Pero Chomsky va a pasar a hacer eso, va a pasar va a adelantarse un poquitico más y va a mirarlo desde otra perspectiva. Y eso es lo que vamos a mirar la próxima semana. Cómo Chomsky cambia la perspectiva de la lingüística y ya no alejándose totalmente de lo que es el signo lingüístico, pero le da una mirada distinta, que hace comprender
de manera distinta y no positivista al signo lingüístico o a las relaciones sintagmáticas o paradigmáticas que estamos acá, de las que estamos hablando. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuántas personas llegaron finalmente? 16. Mucha carreta, ¿cierto? ¿César iba a hablar? No, se le prendió el micrófono entonces. Ok. Hay una cuestión importante dentro de las actividades. Voy a dejar de... para pasar a compartir. Voy a compartir la pantalla acá. Para poderlo manejar de manera distinta. Hay una cuestión importante dentro de las actividades para la sesión, para la unidad número 2. Alguien me mandó un correo diciéndome que sí, efectivamente hay un vínculo que está roto para una de las unidades. Sin embargo, la lectura está aquí y está aquí. Yo acabo de subir el libro completo. Este es el libro completo. Introducción al lenguaje. No, mientras este no es. Lo siento, mentí. Es este de SOSIR. Este es el capítulo número 1 del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que está para la unidad, justamente la parte del signo lingüístico, esta de acá. Introducción a la lingüística de Gil María, que se supone que íbamos a verlo en la base de datos, pero definitivamente no corre. Ni a ustedes ni a mí me corre. Entonces está aquí la lectura, y esta introducción a las teorías de la lingüística del siglo XX es la lectura, es el libro completo, las 253 páginas, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces acá hay más acerca de la lingüística, y acá lo que hacen ya es un barrido muchísimo más amplio, que van desde el estructuralismo, pasan acá al modelo generativista de Chomsky, a las teorías pragmáticas, porque ya van a ir mucho más allá del signo lingüístico y se van a meter con el contexto y se van a meter con el qué hacer del signo lingüístico, y acá ya las teorías pues del discurso, no solamente el contexto sino lo que implica el discurso. Entonces, la lingüística va muchísimo más allá de solamente el signo lingüístico, pero a veces en los colegios nos dejan con el signo lingüístico. Y hasta ahí llegamos. Un poquito de Chomsky con la teoría generativa, pero ya no más. Entonces eso es. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces el video, ¿alguno de ustedes se quedó sin grupo? No sé, creo que ya todos tenían grupito. Creo que ya todos tenían grupo para hacer la actividad. Y la siguiente actividad, entonces, acuérdense, es una reseña crítica que se puede hacer en parejas. Es muy importante que ustedes hagan caso a las recomendaciones de acá de la guía. Vamos a mirar la guía de estudio. Porque ya me pasé. Sí, acá está. Que aquí en la guía de estudio se muestra, por ejemplo, lo que deberíamos tener en cuenta para la reseña crítica. El número de palabras, lo que implica la reseña crítica, lo que se evaluaría en la reseña crítica que está en la parte de abajo, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? De 1000 a 1500 palabras. Eso es más o menos 4 páginas, 3 páginas. No es más. No es más. ¿Ok? Que es acerca de el generativismo. Pero obviamente el generativismo también visto hasta incluso en contraste con el positivismo o con el estructuralismo de Chomsky. ¿Listo? Esas serían las dos actividades de este corte. Les recuerdo. La próxima clase veríamos un poquito acerca de Chomsky, generativismo, aclaramos dudas. Si tienen dudas al respecto, empezamos a mirarlas.
pero ahondamos un poco sobre el generativismo. ¿Ok? ¿Algo más que decir, muchachos? ¿Todos felices? Se les ve en la cara. No, mentira. Estoy molestando. Cuando tomen el tercer curso conmigo se darán cuenta que soy muy cansoncito a veces. No mentiras. Ok, Profe, señor, ¿a quién habla? Iván, ¿Dónde está Iván? Ok, Iván, hable. Qué pena. que se le Siga. ha levantado la mano y no se ha dado cuenta. Profe, No. me la levanté la mano cuando estaba hablando de los archivos que había subido. Recuerda, yo en la clase pasada le pregunté por la primera presentación de PowerPoint. Usted dijo que usted subió la segunda, pero la primera no la subió. Ah, ok, listo. Sí, y le Sí, dije que le porque iba a pues, subir. claro, porque igual usted pues lo dijo ahorita en chiste que mucha carreta y todo, pero pues es que nos queda más claro, las lecturas a veces son un poco complicadas. Entonces, a veces, pues no a veces, o sea, mucho de lo que usted nos dice acá en clase, pues nos aclara muchos puntos que no son tan fácil de coger en la lectura, ¿no? Se aterriza un poco más la lectura, sí. Claro, entonces cuando esas presentaciones de PowerPoint, pues nos deja mucho más claro Ah, algunos ok, aspectos. Entonces, listo. pues me gustaría tener la presentación, aunque pues uno puede descargar la clase, ¿no? En video, pero pues es mejor tener la presentación por si uno quiere imprimirla o algo así. La Que es mi caso, presentación, ¿no? Yo imprimo absolutamente todo lo que envían. la presentación era sobre la Gracias. lingüística general, ¿cierto? ¿Qué es el lenguaje? Ok, listo. Ya sé cuál es. Ya la subo. Acá la tengo. ¿Listo? ¿Algo más? Ok. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana para hablar un poquito acerca de Chomsky. ¿Ok? Que les vaya bien con sus lecturas. El sábado es el domingo. El domingo es el límite, no, el sábado es el límite para el Powtown. Si llega a suceder algo extraordinario, por favor escríbanme con tiempo para poder hacer las correcciones o los ajustes respectivos. Profe, Señor, una cosita relacionada con eso. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé, yo sé que es de pronto el estilo o la manera en que usted lo ha puesto en las guías, pero pues normalmente pues venía como acostumbrado a que la entrega de trabajos era domingo. Y en este curso he visto que las entregas han sido los sábados y pues puede ser que la diferencia solo sean horas o pues un día, pero hay en ocasiones que, por ejemplo, pues yo mi trabajo toda la semana y todo, y a veces como que tengo el más tiempo como para dedicarme el sábado, para entregar, hacer las cosas y de pronto ultimar detalles un domingo y poderlo entregar. No sé si de pronto, pues si lo considera o algo, de pronto que se podrían hacer entrega los domingos o no, pues simplemente quería saber eso nomás, o si se podría o algo. Yo también apoyo al compañero. ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No lo vi, no escuché. O ponerle su cero de no, mentira. Henry. Henry, bueno, Henry, ya, mire, ya. Listo. No, estoy cambiando entonces la fecha, muchachos. Yo no tengo ningún problema. Mira, miramos acá, coloquémosla al 9. Ya. Ahí la subí. Incluso la puedo dejar en el 10, porque igual no la voy a revisar el lunes. La verdad es esa. El lunes no la reviso, entonces la dejamos para el 10. A corridos días. Muchas gracias, maestro. Y la reseña Gracias, profe. también la vamos a correr. Las que creo que no podemos correr son las otras. Ya me acordé porque dejé los sábados. Las últimas dos creo que no se puede correr es por el cierre del curso tan anticipado, que no es un viernes ni un sábado, sino que es un miércoles. Entonces, en esa sí voy a necesitar un poquito más de tiempo. Pero creo que son las últimas dos. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Listo, ya subí, ya arreglé eso. Y ya estoy subiendo la otra.
Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Muchas gracias por su atención, por su asistencia y nos hablamos entonces el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Bueno, profe, gracias. Lo mismo, profe, muy amable. Bueno, chao. Hasta luego.